Bien, gracias a Dios, estamos nuevamente aquí tratando de hacer bien las cosas. Les saludo a cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos de la iglesia, hermanos en Cristo. Les saludo en el precioso nombre de Cristo Jesús, iniciando nuestra transmisión para predicar la palabra de Dios y completando así el culto en las casas de nuestros hermanos miembros de la Iglesia Bautista Montebrón. Y también muy agradecido a todos los amigos y hermanos de otras iglesias que nos ven en esta noche. Vamos a la prédica o al curso que estamos llevando, ¿no? El libro de Romanos. Quiero felicitar a Shirley, hoy está de cumpleaños, y Dios la bendiga a la hermana Shirley Guevara. Romanos capítulo, déjenme ubicar también mi bosquejo. Romanos capítulo 11, versículo 20. Romanos 11, 20. Bien, vamos a ponernos en pie. Hoy hemos puesto como título "No seas soberbio". A ver, ¿a dónde nos lleva? Puede ser otro título también, pero por ahí vamos a tratar de encaminarnos. Dice: bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Lo que quería poner es: no te ensoberbezcas, no seas soberbio. Vamos a orar. Amado Dios Padre Celestial, nos remitimos a ti, Padre, para pedirte la confianza respectiva delante de ti, que nos tengas a bien en esta noche para predicar tu palabra con tranquilidad. Dios, te ruego que también las personas que están viendo esta prédica puedan, Señor, entender el mensaje, la enseñanza de este libro de Romanos. Gracias, Padre, gracias por tu bendición de darme la vida y también de poder enseñar en esta noche. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, pueden sentarse. El libro de Romanos está escrito, de hecho, a una iglesia que está en Roma por el apóstol Pablo, ¿no? Su secretario era Tercio, creo, si no me equivoco. Y este libro es un poco difícil, ¿no? Es bien, digamos, tiene bastante doctrina, que deberías tener buena base para poder leerla también, porque podrías llevar a otra, canalizar a otros, o cambiar doctrinas, ¿no? Porque hay personas que así generan nuevas iglesias, nuevas denominaciones a base de versículos, ¿no? Cuando la Biblia es total, ¿no? Por eso es bueno tener una buena base y poder descifrar, digamos, no tanto descifrar, sino aprender, aplicar, sacar enseñanza de este libro. Hoy día yo quiero llevar acusando lo que es la salvación de los gentiles, porque nosotros no somos Israel, pero sí somos los gentiles. Y Pablo era un misionero o uno que fue enviado a los gentiles. Entonces, Pablo está enseñándonos en esta noche, básicamente creo que está tratando de decirnos que no seamos soberbios, ¿no? O sea, y también llamarte la atención, ¿no? Porque es lo que yo quiero, que te preocupes sobre la salvación que tienes, porque podría ser eso una soberbia también, ¿no? Ya eres salvo y lo demás no te interesa. Pero yo creo que debería haber un interés de lo que significa, ¿no? Ser salvo, de qué manera tú puedes escudriñar las escrituras y encontrar ese emocionante camino, ¿no? Esa aventura, y de paso poder entender, ¿no? Darle sentido a lo que está escrito.
darle sentido, porque yo a veces me he puesto a leer este capítulo y si fuera una persona común y corriente, y no sé qué interés le podría dar a todo esto, ¿no? Porque hoy está hablando sobre la salvación de los gentiles y sobre haber sacado a los Israel, al pueblo de Israel, haberlo desgajado, cortado y poner a los gentiles vamos a ver más adelante, ¿no? En los versículos, por ejemplo, en el 18 dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Porque al cortar a Israel, todavía está la base que es nosotros, es Israel. O sea, de ellos hemos tomado la Biblia, de ella viene la salvación, porque Jesús es judío, no nació en Israel. Entonces no podemos nosotros, a veces nos volvemos un poco soberbios en cuanto a que nosotros estamos gozando ahora. Si tú vas, por ejemplo, a Israel no nada que ver con Jesucristo, ¿no? Pero eso podría llevarte un poco a enaltecerte, ¿no? Tú dirías: no, ¿qué me va a enaltecer? Pero si quieres mencionarlo, ya lleva a un plan así, ¿no? O quizás también, como te dije al principio, no estás interesado de dónde ha salido tu salvación. No estás interesado, ni siquiera sabes quién era Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que piensan ahora de Jesús? No estás investigando. Eso es un poco de dejadez, ¿no? Soberbia de parte de ti, orgulloso, ¿no? No quieres enterarte, no sé. Podemos aplicarlo así. Vamos a darle en el primer punto como un preámbulo, ¿no? ¿Por qué no debes ser soberbio tú? Porque el primer versículo que leemos dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Uno podría decir: no ves, Israel ha trastabillado, Israel ha caído, ¿no? Israel ha cedido, Israel ha despreciado a Cristo. Nosotros sí le hemos apreciado. Eso podría ser, ¿no? Por ahí este es un campo de soberbia, ¿no? Un campo de enaltecer. Nosotros sí le hemos aceptado, los judíos no. Tú has visto cómo los judíos rechazaron a Jesús, lo llevaron a una cruz. Y así hay muchas cosas que nosotros nos jactamos, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando tú dices, tú estás viviendo en esta pandemia, han muerto muchas personas y tú estás vivo, ¿no? Y dices: gracias a Dios que estoy vivo. Podría ser una jactancia, podría ser un poco de soberbia de ti, porque muchos han muerto. Quizás vamos a pensar, ¿no? Tú estás diciendo estás vivo, pero estás vivo porque Dios ha preferido o te ha dado, digamos, esa opción de vivir, pero también eso ¿qué te hace a ti? ¿Qué de los demás que murieron? Murieron pastores, murieron personas creyentes, murieron muchas personas. Ahora vamos volviendo a esto. ¿Por qué te estoy poniendo esto? También podemos decir: nosotros somos salvos ahora, pero Israel, Dios lo ha cortado por amor a nosotros. No. Hay un plan. Si Dios no hubiera cortado a Israel, los gentiles nunca hubieran sido injertados, porque Dios seguiría con su pueblo Israel. O es más, no hubiera habido la muerte de Cristo. Casualmente, Israel comete una transgresión. ¿Cuál es la transgresión que habla aquí, ¿no? Porque dice en el versículo 2: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de ellas la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? Estoy en el 11, 1 y 2, estoy buscando dónde, pero es el 11:11, ¿ya? El 11:12 ahora. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué había pasado? Israel cometió una transgresión y por esa transgresión ha sido cortada. ¿Cuál es la transgresión? Es que
mataron a Cristo Jesús. Entonces tú dices, ahora no estamos contentos porque Dios nos ha puesto en vez de Israel ahora. Podrían decir los romanos, pues Pablo está escribiendo a los romanos, de hecho a nosotros que también somos gentiles. Pero no es así. Dios tiene un plan. Israel ha sido cortado por su transgresión, pero a la vez también mataron a Cristo. Pero si Cristo no hubiera muerto, nosotros ni Israel, nadie sería salvo. Cristo tenía que morir. Estaba dentro del plan de Dios. ¿Cómo te explico esto? Vamos a José y sus hermanos. Ustedes han leído sobre la historia de José y sus hermanos. José, sus hermanos lo tomaron, lo envidiaban. Tenían envidia de él porque su padre lo prefería. Entonces un día llegó su oportunidad de vengarse, ¿no? Porque siempre le estaba contando de sus sueños, que él estaba sobre los demás y los demás se inclinaron, etc., ¿no? Él estaba contando honestamente sus sueños porque Dios le estaba revelando lo que iba a ocurrir. Pero ¿qué sucedió? ¿No? Sus hermanos se sintieron envidiosos, tomaron a José y lo llevaron, lo vendieron, ¿no? Y le hicieron creer a su padre que estaba muerto. Y cuando se reencuentran con José, sus hermanos, después de un buen tiempo, siendo ya José el gobernador de Egipto y ellos estando en necesidad, ahora cuando se reencuentran, vamos a Génesis 50:20. ¿Qué cosa dice la palabra en Génesis 50:20? Génesis capítulo 50, versículo 20. Ahí vemos pues el reencuentro, ¿no? Y qué es lo que dice José al respecto. ¿Qué es lo que dice José? Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Acaso José estaba jactándose de que él llegó a ser gobernador y ellos ahora son los pobrecitos? No, sino que era un plan de Dios. Si eso no hubiera ocurrido, si ellos, sus propios hermanos, no lo hubieran tomado, no lo hubieran mandado hasta José, o no lo hubieran vendido a José, no tendrían para comer ese día. Por eso no es lo que yo pongo encajo en este tema. No te enaltezcas o no te ensoberbezcas. A veces nosotros pensamos un poco más. En vez de considerar, a veces yo converso con un hermano y le digo, no, las bendiciones que tú tienes, no creas que realmente se está viniendo por ti nada más. A veces nosotros somos bendecidos para bendecir a otros, porque Dios sabe que la bendición que recibimos, Él ha formado en nosotros generosidad. Entonces Él está haciendo que tú crezcas, pero por algo. No es por ti, no es porque solamente, pues, de hecho que Dios nos ama, de hecho que Dios nos tiene como sus hijos, y que eso es ya mucho para nosotros. Ahora estamos viendo aquí. Por eso dicen, no seas soberbio. Los gentiles sí, Israel ha sido desgajado, sí, y los gentiles están ahora tomando de esa raíz, bebiendo de esa savia. Pero no tomes así, porque Dios ha hecho esto por amor también. Dios ha hecho también por amor a los gentiles. Nosotros vemos también la crucifixión de Jesús. Realmente fue planeada. Hechos 4:27. Hechos 4:27. Hechos 4:27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Para hacer lo que Dios había determinado que sucediera. Dios había permitido toda esta crucifixión, porque tenía que cumplirse, tenía que darse la salvación. Entonces no hay esa... Dios en realidad, para que tú tengas algo, para que tú seas salvo, Dios está permitiendo cosas en favor tuyo, en favor de muchos. Eso es lo que sucedió en la crucifixión.
Por eso digo que muchas veces no estás tú teniendo en cuenta el amor de Dios y estás más bien pensando en que tú eres privilegiado. Amén. Puede serlo. Pero son muchos. Dios, hay una obra completa de Dios. En Mateo 21, 41 también podemos aprender esto. Vamos a Mateo 21, 41. Dice, le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esta es una parábola sobre los labradores malvados, que había un hombre contratado, ¿no?, para que cuiden su viña. Y a todos los que enviaron, los mataron. Y por último mandó a su hijo. También lo mataron, diciendo, si matamos al hijo, entonces vamos a quedarnos con todo. Pero no sucedió así. Más bien ahí viene la determinación. Dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esos somos nosotros, los gentiles. Israel le rechazó y los gentiles ahora van a gozar. Pero no es para que te ensoberbezcas. Es un plan divino. Es Dios haciendo el trabajo. Es Dios trabajando así de esta manera. Dios tiene todo un plan. Hay gente preguntándose cosas, preguntándose por qué sucede, preguntándose para qué. Cuando veas todo al final, por lo menos cuando vemos la Biblia respecto al plan de salvación, nos quedamos contentos. Nos quedamos contentos por ese plan bien trazado. Imagínate toda la historia, todas las cosas que Dios ha permitido en tu vida, en lo que te están pasando, a veces no tan buenas. A veces tienes que pasar tantos sufrimientos, imagínate eso. Y vas a ver que Dios lo hizo por un motivo. Algo tenía en plan. Y cuando estemos en su presencia se revelarán muchas cosas. Y tú entenderás el porqué. Y vas a ver que fuiste muy soberbio, te enalteciste mucho, pensaste que eras el gran personaje de todo, pero no era así. Jesús también dijo en Mateo 8, 11, 12, los de oriente y los de occidente vendrán. Vamos a Mateo 8, 11, 12, a ver, para leer otro texto que avala esto, ¿no? Que lo que está pasando con Israel al ser desgajado, todo estaba dentro del plan de Dios, así como ha sucedido muchas cosas, ¿no?, como esta que dice, ¿no? Dios dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto lo hizo cuando un centurión vino a pedir, se admiró Jesús de la fe de este hombre, ¿no? Y dijo, así muchos vendrán. Es decir, no era porque los gentiles tenían, digamos, ese privilegio de serlo. O sea, los gentiles cambiaron su actitud, los gentiles empezaron a orar mejor que los judíos. Por eso cuando arranca esta parte, dice la salvación de los gentiles en el versículo 11, digo, pues han tropezado los de Israel para que cayese. No, Israel no había tropezado, Dios los había endurecido. Dios había hecho estas cosas. A Faraón le endureció para cumplir un propósito, para enseñar a Israel. Ahora a Israel lo endurecido. Dios está permitiendo esto. No es que Israel ha tropezado, sino Dios ha hecho todo esto. No es que ellos decidieron hacer, Dios ha permitido esto. Si Dios hubiera permitido otras cosas, no hubieran salido el plan como Él lo hizo, lo planeó. Miren eso, abran sus ojos, cómo está Dios trabajando para que toda nuestra salvación se geste, no solamente para los judíos. Porque Pablo, cuando en el 11.1, también habla Pablo que no todos los judíos, cuando hablamos en la clase anterior, había un remanente. No todos los judíos están desechados. Hay judíos también que son salvos. Aunque ahora es el tiempo de los gentiles. Así que no nos sintamos súper privilegiados, reyes de todas estas cosas, no. Más bien humildes. Y es lo que debe producir la salvación en nosotros. Debe volvernos humildes, mansos. Y eso quizás quitaría toda
¿cómo se llama? Esas relaciones que a veces tenemos entre hermanos bautistas también. Creemos porque hacemos algo mejor o una práctica diferente, una práctica que piensa que es superior, entonces nos creemos mucho más. Deberíamos ser más humildes entonces. Deberíamos ser más mansos entonces. Por eso quería hablar yo de la soberbia. Y eso le está indicando Pablo cuando agarraba el versículo 20, dice, bien, pues por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Todo lo que está aconteciendo en tu vida no es porque tú eres un gran hombre, no porque tú tienes perfecta conducta, sencillamente porque estás viviendo bajo la fe, bajo lo que crees. Yo pregunto ahora en esta noche, ¿qué es lo que tú crees? Y ahí es donde la vida espiritual significa, cobra significado en nosotros. ¿Qué es lo que crees? Bueno, hermano, yo creo esto, ¿no? Eso es interesante. O sea, ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo que crees de la Biblia? ¿Qué es tu fe? Y hoy estamos aprendiendo, no seas soberbio, no te ensoberbezcas. Dios está haciendo todo esto bajo un plan. No es que Israel ha tropezado porque quería, sino porque Dios le ha permitido que suceda esto. Así como sucedió con José y sus hermanos, así como también la crucifixión tuvo un plan divino, así como los labradores malvados hicieron, y eso Israel, pues, y le dio lugar a los gentiles. Todo esto Dios lo está haciendo también para traer a celo a los judíos. Es como, a veces hay matrimonios así, ¿no? A veces hay matrimonios donde, yo he visto esto en muchos casos, ¿no? Donde la mujer atrapa la atención del hombre a través del celo, ¿no? O el hombre a la mujer a través del celo. Tienen problemas y la única forma de hacerlo mirar otra vez a través del celo. O sea, ¿realmente te intereso o no? Si te intereso, entonces voy a hacer esto, a ver si realmente tienes cuidado de mí o no. Es lo que está haciendo Dios con Israel. Quiere traerlo a celo. Y se ve en todo este transcurso cuando el apóstol Pablo está predicando. Ustedes van a preguntar, ¿cómo entonces Israel se puso en celo? ¿Cómo Israel puso en celo? Ustedes pueden ver los judaizantes. Los judaizantes le seguían a Pablo porque eran cristianos también, pero querían poner su ley, querían poner las dogmas de la ley a los gentiles. Bajo celo, el apóstol Pablo también, ¿cómo llegó al cristianismo? En pleno celo, en persecución. De pronto de ser un gran perseguidor de la iglesia, porque estaba celoso de la iglesia. Todos estaban, cuando tú revisas los hechos, estaban celosos de la iglesia. Los golpeaban, los pegaban, los maltrataban, pero igual ellos se levantaban otra vez y seguían predicando la palabra de Dios y eran bendecidos. Ellos ya habían, inclusive si tú te remites a la Edad Media, ¿no? Cuando este hombre Constantino convocó a las iglesias de ese entonces, porque vio que ellos avanzaban más en su imperio. El imperio romano estaba cayendo, todo su senado era digamos un conjunto de ladrones, de estafadores, al igual que hoy en día la política. Y él, cuando vio que esto avanzaba, ni siquiera hacían guerra y estaban creciendo, sintió un celo. Por eso los convocó, y de hecho que su iglesia nunca fue a esa convocación. Ahí fueron todos los ambiciosos que querían poder y se juntaron con él. Cuando Dios está provocando, cuando Dios está haciendo para que veas, no es como dicen, no es que ha olvidado a Israel. Vamos a leer el versículo 13, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Está provocándole a celos. O sea, en realidad sigue interesado Dios en Israel. Sí, te ha dado lugar a ti
pero está interesado en Israel. O sea que no te ensoberbezcas, no te creas. Dios ama a Israel, pero te está dando la oportunidad de ser salvo. En la vida cristiana también, ¿no? Cuando tú sales, vamos a pensar que tú eres el Israel, y todas las personas que no reciben a Cristo todavía no son de Israel. Vamos a pensar que son los gentiles, ¿no? Y a veces vivimos tan en las nubes, pensamos que ellos son cualquier cosa y tú eres una gran cosa. Tú también eres pecador como ellos, y por la gracia de Dios has venido a Él. Por la gracia de Dios eres salvo, por la gracia de Dios. Porque todavía sigues luchando contra el pecado, todavía sigues tanto como ellos están quizás gozando, pero tú estás luchando, pero todavía sientes la condición de tu vida. Así que abre tus ojos a eso, entiende bien eso, no te ensoberbezcas. Por eso Pablo dice, lo está provocándole a celos. Pablo era ministro a los gentiles, sí, pero dice, él está de alguna forma provocando a celo a sus hermanos. Hay un texto ahí que me llama la atención, dice, para que así hacer salvos a algunos. Claro, eso es imposible. Pablo no va a salvar a nadie. Ese es solamente su deseo, es lo que yo prediqué anteriormente, en los capítulos anteriores, las cosas imposibles que nosotros queremos. Pablo quería volverse anatema para salvar a sus hermanos, pero no podía suceder esto porque es imposible. Cristo es el que se hizo anatema por nosotros. Ya no es necesario también. Si Pablo desea salvar a algunos, nosotros también queremos que muchos sean salvos. Pero eso ya está establecido, pero es su deseo. Y trabajamos en base a un deseo. A veces queremos suprimir los deseos, pero es en base a los deseos. Es más, la palabra deseo significa oración. Es nuestra oración que los demás sean salvos, pero no está en nosotros salvarlos. Pero de esa manera está provocando a celos. Es lo que hacemos nosotros también cuando salimos a predicar. Queremos llamar la atención de las personas, que nos escuchen, que sí tenemos la verdad, que sí tenemos el Evangelio, tenemos la palabra de Dios. No sé cómo tú tratas de predicar, no sé cuál es tu efervescencia de predicar la palabra de Dios. Quizás ni lo haces. No sé yo aquí, lo que está en mi familia, mis hermanos, cuál es la efervescencia, cuál es la forma como tú provocas a que los demás crean en Cristo. ¿Cómo trabajas? Sí, sabemos que Dios ha planeado todo, sabemos que Él tiene predestinado, sabemos que Él tiene elegidos, pero Él sabe, nosotros solo entendemos esto. Y lo que nos toca es trabajar. Quizás tu soberbia te hace pensar. Yo pienso que todos aquellos que han agarrado la doctrina de la predestinación, de la elección, y están sentados en sus casas esperando que Dios salve a esas personas, tú eres un soberbio. No me digas que eres un calvinista. Porque eso de calvinismo y arminianismo solamente ha sido casi puesto para tropiezo. No está en la palabra de Dios. Sí creemos muchas cosas parecidas a cierta, pero no es nuestra bandera. La Biblia es nuestra bandera. Nosotros tenemos que buscar la manera de que las personas nos miren, que nos escuchen, porque nos ha dicho Cristo en su mandamiento, hacer discípulos. Por eso, hacer salvos algunos, hacer discípulos. Es un trabajo. Lo que estamos predicando el domingo es sembrar. Es un esfuerzo que tienes que hacer. Sabes tú muy bien que es Dios quien salva, pero tú tienes que llevar la salvación. Tú tienes que llevar ese mensaje de salvación. Tienes que trabajar, tienes que buscar la manera. Por eso, y eso te hace humilde. Porque no hay imposición. Sabes muy bien que tampoco puedes obligar a las personas. Sabes que el Espíritu Santo es el que trabaja para convencer a los demás. Y solo a ti te toca ser humilde. Porque con soberbia, con hacerte el único, como muchas veces entre las iglesias decimos, yo soy la única, la iglesia verdadera. Esa es jactancia nada más. Glorifica a Dios. Y muéstralo con tu testimonio. Y tu testimonio es mansedumbre, humildad, y no te ensoberbezcas, dice su palabra. Porque tú no crees que Israel ha sido desechado, porque los gentiles son mucho mejores que los de Israel. No, es su plan de Dios.
Su exclusión trajo reconciliación. Aquí también hace énfasis el apóstol Pablo, dice, su exclusión trajo reconciliación. Ojo atento ahí, mira. Israel ha sido sacada, desgajada de la planta. Ha sido del olivo, ha sido arrancada. Y los gentiles han sido puestos ahí. Esa es la exclusión. Israel ha sido excluida y los gentiles puestos. ¿Qué ha producido la exclusión de Israel? La salvación de los gentiles. Y si un día Israel vuelve a ponerse a la planta, a la raíz se vuelve a poner, si la exclusión fue bendición, ¿qué bendición traerá también otra vez el ponerlo ahí? Entonces eso debe ponernos a la expectativa. Debe ponernos, digamos, ¿qué va a suceder? Y sabemos por la palabra de Dios, va a suceder la resurrección. Porque el día que Cristo venga, cuando Él venga, dice que van a resucitar. Van a resucitar los que estaban muertos. Todos los que estaban muertos van a resucitar. Todos los que creyeron en Cristo Jesús van a resucitar. O sea, si se produjo la salvación por fe, que todavía no la vemos completamente porque tenemos que resucitar, imagínate ese día de la resurrección. Va a ser mucho más grande y es en ese momento que Israel será repuesto. Israel será puesto otra vez. ¿Y cómo hará Dios? Él es poderoso. Él tiene mucho poder. Hay muchas cosas imposibles que nosotros, si pudo arrancar las ramas, la reposición es aparentemente muy difícil, pero Dios lo va a hacer. Porque hoy vemos a Israel, sí hay un remanente en Israel, hasta hoy lo hay, pero hoy vemos a Israel más dedicado a sus políticas, lo que siempre hizo Israel. Volver otra vez a su apogeo que tuvo con David, con Salomón, que eso es ser una potencia, lo es, por la bendición de Dios. Pero lo que Dios quiere es que Israel sea salvo. Así como quiere que muchas personas sean salvas, es su deseo también para Israel. Y un día va a llegar la reposición, quizás hablamos de la nación como nación, otra vez la reinserción. Pero para ese entonces va a venir lo que, como dice aquí, ¿no? En el texto dice, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? La resurrección. O sea que todavía hay un plan por cumplirse. La historia de Israel no ha terminado. Israel todavía sigue en pie. Así que nosotros como gentiles debemos agradecer a Dios, debemos ser humildes, debemos reconocer que es de Israel de donde vino todo y ser agradecidos con Dios. Es su pueblo. Nosotros hemos sido injertados también y debemos gozarnos por eso. Debe hacernos unir, no es pelear, no es disputar. Eso debe suceder también en la hermandad, que todos hemos entrado en una comunión, que todos tenemos el mismo nivel, que Dios nos ha unido para comprendernos, Dios nos ha unido para soportarnos, Dios nos ha unido para trabajar juntos a través de la iglesia. Así que los hermanos debemos trabajar juntos. A veces dentro de la iglesia nuestros hermanos estamos diferenciándonos, criticándonos, envidiándonos, en vez de unirnos y juntar fuerzas y trabajar juntos, salir a engrandecer la palabra de Dios a través de la predicación del Evangelio. No seas soberbio. El versículo 18 también habla algo interesante, ¿no? En la cual te dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, no olvides la raíz. Es como cuando salen las personas, se vuelven famosas las personas, ¿no? Ustedes saben esto, ¿no? Se vuelven famosos, ¿qué le dicen, no? No te olvides de dónde has salido, ¿no? Porque cuando ya se vuelven famosos, poderosos, con dinero, ya no quieren conocer a la gente, ya no, el pueblo. Se vuelven de la highlight.
¿No es así? ¿Y qué dice Dios? No te olvides de dónde estás bebiendo. Tú estás jactándote de tu preferencia. De hecho, que frente a Israel políticamente, no sé, potencialmente no nos podemos jactar como país, como nación. Estamos hablando de la salvación. Es verdad, Israel ha sido quitado, pero tú no puedes jactarte porque la raíz está todavía ahí. Porque Cristo es nuestra base. Los apóstoles son parte del fundamento y todos ellos son judíos. O sea que estamos todavía ahí. Y es lo mismo también en la vida cristiana aplicando esto, ¿no? A veces nos empezamos a jactar unos con otros, pero todos estamos bebiendo del mismo libro. Y Dios está dando de acuerdo a como Él quiere. El avance del otro o del otro hermano debería unirnos, no debería desunirnos, no hacer grupos. Debería hacernos comprender, animarnos, admirarnos, no sé, o aplaudirnos para seguir adelante. Tú cantas, hermano, qué precioso. Tú predicas, hermano, qué precioso. Tú repartes los folletos, hermanos, qué precioso. Tú haces la limpieza, qué lindo. Unámonos para trabajar juntos. Aún cuando estamos pasando esta situación, podemos hacer cosas. Yo a veces pienso que los hermanos de la iglesia podrían venir a hacer cosas aquí, turnándose. Se podría, este templo no tenemos que reunirnos en grupos porque está prohibido, pero sí podemos trabajar alternadamente. Esas prohibiciones quizás no tienen razón en algunos casos, pero nosotros no podemos dejar de hacer las cosas. Y cuando dejamos de hacer las cosas estamos aislándonos y eso es soberbia. Eso hace de ti que como que tú eres diferente y que no vas a hacer las cosas que te dicen o que te comunican con los demás. Eso es un poco de aplicación. No seas soberbio porque todo lo que está sucediendo es porque Dios está queriendo traer a celo a Israel para que le mire a Él. Porque Israel ha abandonado a Dios. Israel ha olvidado de Dios. Siempre Dios ha procurado. Por eso ha permitido que los gentiles entren. Tercera cosa. Estás en pie por la fe. No seas soberbio. Estás en pie por la fe. Muchas cosas pueden acontecer en esta noche. Muchas cosas pueden acontecer mañana. Podrías tener un accidente, podrías tener una pérdida, podrías tener una enfermedad. Eso hablando negativamente. Positivamente podrías tener cosas buenas también. Pero llamo tu atención, bueno, aún en lo positivo, ¿no? Recuerda que todos los acontecimientos y las formas como tú los vas superando, la forma como has llegado a esta iglesia, la forma como estás trabajando dentro de la iglesia, las bendiciones que tienes, los nuevos enfoques que tienes hacia la vida. ¿Por qué es? ¿Por qué estás en pie? ¿Por qué todavía sigues anhelando alabar a Dios? ¿Cuántas veces yo he desistido, hermanos? Como pastor he desistido a veces en las cosas que predico, en las cosas que hago, por mi naturaleza humana. Pero de pronto estoy en pie, de pronto estoy animado, todavía quiero seguir haciendo las cosas. ¿Por qué? Por la fe, por lo que creo, por lo que Dios me ha dado a entender, por lo que Dios me renueva cada día. No solamente en el trabajo, la iglesia, sino también en el hogar, como padre, como esposo, como amigo, como parte de la sociedad. Siempre otra vez estoy, pero ¿por qué? Por la fe. No es porque algo bonito has hecho tú. No dice ahí el versículo que hemos leído, dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Podemos estar haciendo cosas ahora, yo pienso a veces, ¿no? Nos van a... Hoy está penado cosas, ¿no? Como reuniones, una multa. Y la verdad todo esto me tiene a mí humillado porque por mí no hace nada. Yo creo que Dios me guarda y si yo tengo que estar esperando su cuidado de Él, tengo que estar esperando que Él
inclusive cuando salimos, ¿no? Ahora estamos con temor, aun cuando ya hemos tenido esta enfermedad del virus, todavía se habla de una nueva enfermedad, todavía se habla de cosas que pueden ocurrir. Entonces eso me hace humilde a mí, me hace temeroso a mí. Y toda esta cuestión de la salvación de nuestras almas, y cuando vemos a Israel quitada y nosotros estamos ahí, ¿qué debería ocurrir en nosotros? Humildad, mansedumbre. Porque estamos sobreviviendo por fe, no porque has hecho algo. Inclusive si hablamos de la salvación, la conseguiste por obras. Israel quizás es más entregado a la ley de Dios, aunque Cristo les dijo hipócritas, peor nosotros, ¿no? ¿Qué nos dirá Cristo si se pone delante de nosotros? Gran abrazo para ti. No, quizás doblemente hipócritas. Ni siquiera hacemos lo que en su justicia quieren lograr. Así que debemos estar muy humildes, muy mansos delante de Cristo, delante de Dios y aún delante de los hombres, agradecidos a Dios por lo que somos. Estamos en pie más por la fe. ¿Y qué es fe? Es lo que aprendemos de la Biblia. Fe es creer lo que oímos de la Biblia. Fe es lo que hacemos de lo que la Biblia dice que hagamos. Eso es fe, pues creer, es obediencia. Es obedecer. Aunque muchos tienen fe, pero no la Biblia. No la practican. Y eso es lo que dice Santiago, ¿no? Dime, si tienes fe, pero si no hay obras, tu fe está muerta, o sea, no tienes fe. Por eso debemos pensar, ¿no? Quizás te estás ensoberbeciendo, poniéndote orgulloso por algo que no eres, porque deberías tener fe. Yo creo que la fe te conduce a ser humilde. El conocimiento de Dios debe conducirte a humildad. No debería conducirte a ensoberbecerte. Debe hacerte humilde. Porque claro, cuando las personas toman lo poquito de la Biblia, lo poquito jalan por ahí un poco, ellos se vuelven soberbios porque generan títulos, generan conceptos y empiezan a pensar que son grandes sabios y teólogos que los demás deben escuchar. Pero la verdad es que cuando tú entres a la palabra de Dios te encuentras un espacio tan amplio para conocer de Dios. Y es tan amplio que no puedes entender que necesitas de Dios, que necesitas humillarte, que necesitas, digamos, ponerte de rodillas, clamar a Dios, Señor, hazme entender esto porque no comprendo. Es lo que pasa, amigo, en mi vida. Esta tarde estaba estudiando, no entendía algunas cosas. Dije que clamar a Dios, Señor, ayúdame a entender. Dame tu gracia, porque yo qué puedo hacer subiendo a un púlpito y predicar algo que ni siquiera entiendo, ni siquiera puedo comprender, no puedo aplicarlo. ¿Para qué lo voy a predicar? Y es donde me vino la gracia de Dios, me dijo que no seas soberbio, sé humilde, sé humilde. La humildad es vivir por fe. La soberbia es salirse de la fe. Y ya ojo, cuando vivimos por fe, es por lo que estamos creyendo, estamos tomando lo que dice aquí. Otra vez estamos volviendo a tomar la savia que está en este libro, que es la raíz. En el versículo 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Mira eso, observa para que no seas soberbio. Dios al que ama castiga. Acá no está hablando de perder salvación, acá está tomando figuras en la cual te hace entender para que tú quites la soberbia de tu vida. Si Dios fue fuerte con Israel, también lo va a hacer contigo. Dios nos ha salvado, sí, ha asegurado la salvación, lo dicen muchos textos de la Biblia, ha asegurado nuestra salvación, no lo vamos a perder.
Pero por ese mismo hecho también está, como Dios ha asegurado la permanencia de Israel como su pueblo hasta por siempre, de la misma manera, así como hizo con Israel castigándolo, también te puede castigar a ti por ser soberbio, por no ser humilde. Si tú lees Hebreos, dice Dios dice al que ama, disciplina. Y Dios está corrigiendo nuestra vida. Y ahí deberíamos humillarnos también. Cuando viene un mal, una enfermedad, una pérdida, escasez, deberíamos humillarnos delante de Dios. Y no ser soberbios. Porque igual estamos entendiendo también que Dios nos ama. Así que no pienses que si a Israel le ha ocurrido, a ti no te va a ocurrir. También te puede ocurrir. Pero dentro de esto, dentro de todo esto, es como causarte temor quizás, ¿no? Para que seas humilde de alguna manera, o para que seamos humildes. Pero no olvides que Dios es bondadoso. No olvides que su bondad es permanente. Y debes estar cerca de esa bondad. Yo quiero concluir con eso. Estate cerca de la bondad de Dios. No te alejes de su misericordia. Porque Dios es poderoso. Así como también castiga, también repone. Quizás por eso viene el castigo, para reponernos, para volvernos otra vez a nuestro lugar. Quizás tienes todo el pensamiento que ya se perdió, que yo ya me porté mal, ya no tengo derecho a nada. Pero Dios te quiere decir en esta noche que así como corta, también lo vuelve a injertar, porque es poderoso. Dios puede hacer muchos milagros en tu vida. Eres tan terrible, sí, pero Dios quiere volverte a hacerlo, a injertarte, volverte a ponerte la bendición en tu vida, lo va a hacer. Ahí radica el poder de su salvación. Ahí radica que la salvación no se pierde. No radica en lo gran fiel que eres tú, que no falles, imposible, siempre falles, no eres fiel. Radica en el poder de Dios, radica en la bondad de Dios, radica en la misericordia de Dios, la salvación que la tenemos. Así que no debemos ser soberbios, mirando porque Israel la ha dejado de lado. No, un día Israel va a volver. Igual también así se mantiene la salvación. Su promesa de Dios es fiel, tiene que cumplirse. Un día Israel va a gobernar todo el mundo. Así dice su palabra. Yo creo que sí, así es. Jesucristo estará al frente y va a cumplir su palabra. Y si Dios dijo que tú eres salvo por creer en Cristo Jesús, entonces tú eres salvo por creer en Cristo Jesús. Así cuán terrible eres, siempre va a reponerte. ¿Cuántas veces nos hemos vuelto rebeldes, nos hemos salido de esa gracia de Dios, de la salvación, del poder del pecado? Hemos hecho lo que queremos, y cuando Dios quiso, nos hizo volver, nos sentó ahí, aquí tienes que estar. Dice su amor. Por eso te exhorto en esta noche: no seas soberbio, permanece en la bondad de Dios, permanece en la misericordia de Dios, porque también Israel fue flagelado, también tú puedes ser castigado. Pero todo para mantenerte en su plan, todo para mantenerte en ese plan tan precioso que Dios tiene. ¿Prefieres tú qué? ¿Gozar las bendiciones o la disciplina de Dios? No seas soberbio, sé humilde, teme a Dios. Es el mensaje y la enseñanza que a través de este tema, o a través de este capítulo 11, versículo 11 hasta el 24, he querido traerte para meditación. Puestos en pie aquí, mis hermanos. Vamos a orar. No seas soberbio. A través de esto comienza a considerar el plan de Dios. A través de esto comienza a considerar que no eres tú la única gaseosa en el desierto. Hay un plan eterno de Dios, hay un plan tan lleno de detalles que más bien, siendo humilde, investígalo. En tu humildad, siéntate, agarra este libro tan usado, tan leído por muchos, pero que tú no lo estás leyendo. Investígalo, no pierdas el tiempo. Ve cuán precioso es el plan de Dios y encontrarás maravillas ahí. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder enseñar en esta noche, Padre, tu palabra.
Y gracias, Padre, por reponernos cada día, Padre. Aun cuando somos infieles, tú nos levantas otra vez y nos das, Padre, esa sabia, preciosa tu palabra para fortalecer nuestra vida espiritual. Gracias por los que han podido escuchar en esta noche, Padre. He tratado de canalizar por tu gracia este mensaje para llevarlos, Padre, o llevar nuestras mentes a ser humildes, a temerte y a estar pegados a tu bondad y a tu misericordia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo oro. Amén. Bien, vamos a cantar un himno en esta noche. A ver, ¿cuál es el himno que nos... Vamos a cantar el himno número 182. Oigo la voz del buen pastor. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad, llama al cordero que en temor va de la densa oscuridad, llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Quien ayudar quiere a Jesús, a los perdidos a buscar, difundar por doquier la luz del Evangelio a predicar. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas al redil. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Amén. Oigo la voz del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Siempre creo que el pastor de una iglesia es Cristo. Él es el que guía. Nosotros todos somos las ovejas de su rebaño. Y siempre hay una oveja mayor, más engordada. Y Dios reclama, ¿no?, que esas ovejas engordadas no pisen las aguas limpias. Y que den a beber aguas limpias al redil. No dejen beber aguas limpias. Porque yo podría ser el estorbo, ¿no? Así que bueno, es otro mensaje. Me despido, bueno, en esta noche. Gracias, vamos a orar antes. Y permítame otra vez dirigir esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra compartida, por los cánticos que hemos elevado a tu nombre, Señor, y por los hermanos que han estado atentos, Padre, a tu palabra. Bendícelos, Señor, en gran manera. Gracias por todas las ayudas y bendiciones que hemos tenido durante todo este tiempo, Señor. Bendice a las personas generosas también. Y oro, Padre, que en esta noche nos guarde de todo peligro, de todo mal, y nos des, Padre, un tiempo tranquilo, como dice tu palabra. Gracias, Señor. Todo esto lo dejo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí ha sido todo. Bendiciones. Nos estamos viendo el domingo. Chao. 10:30.